20:06 horas. Entrada 67. 3 días. 3 putos días encerrados en este cuchitril de tienda y los nervios ya empiezan a estar medianamente tensos. El pequeño aseo situado al fondo del almacén apesta como el agujero negro de Calcuta. Tantos hombres usándolo continuamente a lo largo de 3 días han acabado por saturarlo. No fue hasta mediada la tarde del sábado cuando caímos en la cuenta que el agua que salía del grifo y la que llenaba la cisterna, no eran más que los restos del caudal que quedaban en las cañerías de la zona y que nos estaba llegando por gravedad hasta nosotros. El suministro de agua está cortado desde sabe Dios cuándo y ninguno de los presentes, incluyéndome a mí, tuvo la suficiente picardía para darse cuenta. Así, hemos empleado la mayor parte del precioso líquido que estaba almacenado en tirar de la cisterna, en vez de atesorarlo, y ahora, aparte de tener un refugio que apesta como una porqueriza, nos estamos muriendo de sed. La situación no puede ser más negra. Estamos atrapados en esta mierda de tienda, exhaustos, sedientos, hambrientos y cada vez más acosados. Las discusiones crecen de tono a cada momento y no hay que olvidar que la mayor parte de estos hombres está armada hasta los dientes. Las peleas son constantes. No es precisamente la mejor combinación del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que yo soy el único que no pertenece al grupo y no tengo ni un mal cortaplumas para defenderme. Procuro hacerme notar lo menos posible y no atraer los rayos sobre mí, pero Kritsinev ya ha murmurado un par de veces que todo esto es culpa mía y las miradas que me dirigen alguno de los pakistaníes no es precisamente tranquilizadora. Pero me vuelvo a adelantar. Cuando comprobamos el jueves pasado que el furgón blindado parecía estar en buen estado, nos dispusimos a partir en él. Cuanto más lo pensábamos, más lógico parecía aquel vehículo. Al fin y al cabo, un furgón de transporte blindado es lo más parecido a un tanque que existe en versión civil y teníamos uno aparcado justo enfrente de nosotros con las llaves puestas, pidiéndonos a gritos que lo abordásemos. El primer problema que nos encontramos fue que el depósito del vehículo estaba seco como la mojama. Tras una semana o sabe Dios cuánto tiempo funcionando al ralentí, aquello estaba totalmente vacío. La solución la encontramos gracias a uno de los pakistaníes, un tal Shafiq. Es un tipo fibroso, de unos 20 y tantos años, con una piel de un intenso color oscuro y unos incongruentes y monstruosos bigotones negros en su cara que hacían que los del pequeño Víctor Pritchenko pareciesen de broma. En cuanto descubrimos que el depósito estaba seco, Kritsinev le soltó una sarta de palabras en urdú a aquel chaval. Mientras otro de los pakistaníes volvía al interior del primer patio de Prosegur, Shafiq empezó a sacarse toda su impedimenta y sus armas hasta que se quedó solo con una camisa y unos pantalones cortos y su inseparable Kalashnikov cruzado en la espalda. Víctor y yo estábamos sentados, con la espalda apoyada contra el muro, contemplando ligeramente asombrados aquel espectáculo, mientras los restantes pakistaníes controlaban la calle por el portón metálico entreabierto, atentos a que no se acercasen visitantes indeseados. Al cabo de unos minutos, el tipo que se había ido volvió al patio principal con un largo trozo goma que seguramente había cortado de una manguera de riego. Tendiéndole el trozo de goma y un garrafón de plástico vacío, de unos 5 litros, Shafiq partió de nuevo hasta la Zodiac, sin mediar una palabra. Cuando llegó a ella la desamarró y cogiendo un remo empezó a palear suavemente dirigiéndose hacia la cercana terminal de Citron, que distaba menos de 50 metros de donde estábamos. Pronto le perdimos de vista, en medio de la negrura de la noche y solo pudimos oír el cadencioso ritmo de su paleo, hasta que se perdió en la distancia. Mientras estaba allí sentado, muriéndome de ganas de encender un cigarrillo, podía imaginarme la escena. Shafiq corriendo agazapado entre las filas interminables de vehículos aparcados, listos para ser embarcados hacia las 4 esquinas del mundo, con las llaves en el contacto, pero con apenas un par de litros en el depósito, lo suficiente para rodar hasta el barco y de allí al camión de transporte, en su viaje con destino hacia algún concesionario, que ya nunca harían. Estaba clarísimo. Iba a vaciar esos depósitos en la garrafa y con ello, rellenar el depósito del furgón.
Teniendo en cuenta que llevaba un garrafón de tan solo 5 litros, le harían falta por lo menos una docena de viajes para conseguir llenar hasta arriba el depósito, pero no teníamos más recipientes, aparte de nuestras cantimploras. Eso iba a llevar bastante tiempo, pero al menos tendríamos un vehículo más que seguro para cruzar la ciudad, lo que nos evitaría tener que ir andando. Además, así emprenderíamos el camino con la luz del día. Que me llamen cobarde, pero prefiero ver todo lo que hay a mi alrededor antes que internarme en una ciudad muerta y llena de esos seres a oscuras. Mientras me acomodaba, dispuesto a descansar un rato, miles de ideas angustiosas se agolpaban en mi cabeza y si al sacar el combustible de los depósitos de los vehículos aparcados mezclaba gasolina y diésel inadvertidamente. ¿Y si solo había vehículos de gasolina? El furgón, evidentemente, iba con diésel. De repente empecé a sudar frío y si todos los vehículos habían sido previamente canibalizados por los antiguos supervivientes del punto seguro. Eso sin contar que algún antiguo empleado de la fábrica, ahora convertido en muerto viviente, estuviese vagando por allí y sorprendiese por la espalda a Shafik en plena tarea. Cuanto más lo pensaba, más posibles errores fatales se me ocurría y a cada nuevo terror menos confianza sentía en todo aquello. Sin embargo, todos mis temores eran infundados. Shafik volvió con el garrafón lleno de gasóleo diésel ambarino y con una enorme sonrisa en los labios. No, no había error posible, solo cogía combustible de las furgonetas diésel. Sí, había un montón de ellas que habían sido vaciadas previamente, pero aún quedaban docenas con sus depósitos intactos. Sí, tendría que ir un poco más lejos a por el combustible, pero no había problema en ello, ya que la zona parecía tranquila. Más relajado, me apoyé de nuevo contra la pared, mientras Shafik emprendía un nuevo viaje. Contemplé a todos aquellos tipos de piel cobriza. Era extraño. Para ellos era lo más normal del mundo estar en medio de la negrura, con un arma de asalto en las manos, sabiendo que se iban a jugar la vida. Podríamos decir que era su pan nuestro de cada día.